rogamos, Señor, tus bendiciones en todo instante y que tu palabra haga mella en nuestro corazón con este título. Todo está cumplido en Juan 19, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Amén. Danilo. Ponnos en contexto para ver el tema de hoy en el capítulo 19 de Juan, por favor. Te escuchamos. Bueno, Marquito y toda la iglesia, llegó la hora de Jesús. Verdaderamente, quienes han tenido la oportunidad de seguir esta serie a través del Evangelio de Juan durante todos estos meses, desde el año pasado y hasta hoy, pues hemos visto la intensidad del mensaje de Jesús, llevando a sus discípulos por los caminos de certezas, de confianza, de que Él jamás se va a separar de ellos y también de todos aquellos que crean en Él, de la glorificación del nombre de Dios Padre a través de creer que Jesucristo es su Hijo y que Dios Padre lo envió, y de saber con certeza que esto lo hizo por amor para abrir esta puerta de salvación, esta puerta de acceso al reino, al trono de la gracia que he mencionado también en Hebreos. Entonces, ya estamos en un tiempo muy difícil porque Jesús, siendo todopoderoso, pero está absolutamente sujeto a los flagelos del trato inhumano, animal, que se ha generado entre todos los que querían su muerte. Están enardecidos y en la sesión anterior hemos visto esta parte final en la cual está sometido a los interrogatorios de Poncio Pilato, el gobernador que estaba a cargo por el Imperio Romano en esta provincia, por la cual Poncio Pilato no encuentra absolutamente nada que condene a Jesús y menos que lo lleve a la muerte, como estaban requiriendo todo el pueblo judío afuera, los religiosos encabezando, entre gritos enardecidos que constantemente empiezan a pedir que lo crucifique, y no hay motivo para esa crucifixión. Poncio Pilato trata de zafar realmente de esta situación, trata de quitarse de encima este problema, porque siempre hay que recordar, el gobernador está para mantener en paz a la provincia a la que se le ha encargado, y cualquier situación de rebelión va en contra de su gestión y va como una circunstancia de llamada de atención que llega hasta el mismo operador. Entonces, él trata de salir de Jesús, pero no puede. Finalmente, entrega a Jesús en manos de los judíos. Y acá lo dice en este mismo capítulo, el versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Y ahí nos quedamos el jueves de la semana pasada, Marquito. Ok, tomaron a Jesús y lo llevaron, ¿no? Evidentemente el contexto es, se lo llevamos a esta autoridad para que esta autoridad ejecute la orden de asesinato, de muerte por supuestamente usurpar el lugar de rey, ¿verdad? En este caso, el rey que para al otro líder le correspondería un rey como el César, pues, ¿no? Pero ellos estaban diciendo este se cree rey como el Hijo de Dios, que tiene otra connotación que nosotros ya lo hemos entendido en su contexto que fue tremendo, y ahora estamos viendo el proceso, el inicio del fin. Llegó la hora de Jesús. Danilo, todo está cumplido. Así es, Marco. Todo está cumplido y esto lo vamos a ver de boca del mismo Jesús en la secuencia que vamos a leer hoy. Hoy estamos entonces, seguimos en el capítulo 19 del Evangelio de Juan y vamos a leer 20 versículos, Marco. Nada 20 más. versículos, sí, es bastante, pero es necesario poder abarcar este tiempo en el cual se consolida la misión por la cual Jesús ha vivido esos 33 años sobre la tierra. Dios Perfecto. hecho hombre, Dios hecho carne, para poder conocer y tener la experiencia también
de vivir lo que los seres humanos vivimos aquí bajo el dominio del pecado, verlo y caminar en santidad hasta llegar a este punto para cumplir sujeto al Padre a lo que venía a hacer, entregar su propia vida, Marco. Entregar su propia Así vida. que vamos a empezar entonces ahora, Marquito, leyendo esta secuencia del momento final que se inicia cuando entregan a todos estos lobos, a todos estos enardecidos, a Jesús, cómo lo habrán tomado, recibido después de tanto sufrimiento que tuvo. Y dice así, Marco, el versículo 17, empezamos leyendo, vemos que Jesús es nuestro rey, es el rey de todos, pero Jesús es crucificado. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. En esta parte, Marquito, debo decir que la forma en que se producía esto era normalmente no es que llevaran la cruz completa como muchas imágenes lo suelen poner, sino que llevaban la parte, el travesaño por el cual sus manos iban a ser clavadas y con eso ahí iba él mismo cargando ese madero en todo un camino que se veía desde la misma ciudad y por la cual se podía ver la agonía y escuchar los gritos de todos los que iban acompañando al que iba a ser crucificado. Se veía el Gólgota en este monte que tiene forma de calavera y podían desde lejos verlo. Así es que esta escena se está dando, Marco. Seguimos, creo que podemos seguir si no tienes un comentario aquí con lo que justamente acabamos de ver en esta imagen. Seguimos leyendo diciendo, desde el versículo 19, Pilato escribió un letrero que decía, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Nosotros, Marcos, sabemos que sí, Jesús de Nazaret es el rey de todos, es el rey de reyes. Pero bueno, veamos cómo Pilato está poniendo esto sobre la cruz. Hay muchas ideas con respecto a este letrero y por qué lo puso. Una de las ideas es obviamente el plan de sorna, de burla, de, bueno, desestimar, ok, quieren matar a este hombre, este es su pecado, esta es su culpa, este es el motivo por el cual ustedes, pueblucho, quieren matar a este hombre que no tiene ninguna culpa. Una manera de desdén, una manera de desprecio y de decir, ok, maten a su rey. Ya que esta fue una de las preguntas de Pilato, ¿verdad? Dice que puso este letrero y lo mandó poner sobre la cruz. La imagen la conocemos muy bien, tenemos en nuestras respectivas historias a Jesús crucificado y este letrero sobre él. El versículo 20 nos dice que muchos judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, eso ya lo hemos mencionado, se ve perfectamente, así que toda la gente veía pasar a Jesús y veían este letrero, porque el lugar donde crucificaron a Jesús, dice la palabra, estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. No es por gusto, Marco, que está Pilato haciendo poner en tres idiomas el tema. Yo veo aquí, Marco, esto no lo he escuchado, pero a mí me tengo un tema de sentido común que me dice que era una lavada más de manos de Pilato. O sea, Pilato no veía culpa, pero al poner esto, él estaba dejando muy claro que por ese motivo le habían exigido matarlo, porque Jesús era, decían, se hacía llamar rey de los judíos, ¿no? Y él sabemos que era rey, así que lo pone y lo pone delante de todos, lo expone de esa manera. Y en todos los idiomas conocidos ahí. Y en todos los idiomas que podías encontrar, ¿no? Los más conocidos en ese tiempo y en esta ciudad.
Así que eso es lo que estaba sucediendo, Marco. No sé si hasta aquí tienes algún comentario, Marquito. No, es interesante lo que acabas de decir porque, bueno, nunca lo había visto de esa perspectiva, ¿no? Era obvio que lo que él estaba haciendo era una burla contra ellos, porque Sí, ellos estaban manipulándolo para que lo hiciera, ¿verdad? Así que él le dice, bueno, entonces ustedes quieren burlarse de mí, yo me voy a burlar más de ustedes. Sí, efectivamente, sí, ¿no? Esto es tremendo, porque ahora todo el mundo está viendo esto y es más adelante justo lo van a comentar los líderes, ¿no? Los líderes judíos así no es, van a estar de acuerdo con este asunto, ¿no? Bueno, entonces así continuemos, es. continuemos. Continuamos, continuamos. Efectivamente, como bien has dicho, Marco, ¿no? Entonces vamos a ver el texto. En el siguiente versículo estamos viendo acá los líderes que se acercan a Pilato, ¿no? Dice, por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato, no escriba rey de los judíos, sino escribe el que dice ser rey de los judíos. Pero Pilato les contestó, lo que he escrito, escrito lo dejo. O sea, no me vengan a decir nada más, ya estoy harto de ustedes. La verdad, la verdad es que estaban crucificando a nuestro rey. Y la verdad confrontaba a las autoridades religiosas judías. Volvemos al mismo punto. Siempre estuvieron manifiestas las señales del Mesías en Jesús y eran fácilmente distinguibles por aquellos que han estado esperando al Mesías con ansias. Pero el mal, la maldad que lleva a la angurria, que lleva al afirmarse un poder, una autoridad, una falsa autoridad sobre el pueblo, hacían que esta gente viera incómodo que Jesús fuera el Mesías. Y nada a través de Jesús iba a liberarlos del yugo romano, que era lo que sí esperaban del Mesías. Por tanto, solamente el Mesías les daba en la cara con su propio pecado. Esta parte es la que enardece a los judíos. No escriba rey de los judíos, sino el que dice ser rey de los judíos. Bueno, Dios utiliza todo y vemos que lo que decía ese letrero sobre la cabeza de Jesús es verdad. Así que nuestro rey estaba siendo crucificado por ellos en esa matanza, Marquito. Así que ya ves a Pilato, lo que he escrito, escrito lo dejo. Y como tú Y se dijiste, queda así. no fastidien, Así es, efectivamente. ¿no? Podemos seguir, Marco, si gustas. Sí, sí, claro, claro. Bueno, Mechita hizo un comentario, hablar de lo que venimos leyendo y ella dice, es la soberanía de Dios, ¿no? En medio Así de es. todo lo que venimos leyendo, que uno toma una decisión, otro toma otra decisión, nunca olvidemos que siempre Dios está en control de todo. Así es. Y no olvidemos las promesas de Dios, ¿no? Los que ayudan, los que aman a Dios, todas las cosas, dice, le ayudan para bien, Para le bien. ayudan para bien. Muy bien, entonces así continuamos para no perder la idea, ¿no? La idea principal del texto. Correcto. ¿Qué sucedió a continuación? Ahora, se cumple otra promesa, Marquito. Vemos acá desde el versículo 23. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echémosla a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados, dice aquí la palabra. Ahora, no era que cortaron en pedazos la ropa de Jesús, se repartieron la ropa de Jesús, llámese el calzado, llámese la túnica interior, llámese otro elemento más que puede haber tenido, y la cuarta pieza, pues era esta de la que estamos hablando, ¿no? Se ha hecho una película, un libro y una película sobre esto, hasta con una continuación que le llaman el manto sagrado, ¿no? Ah, claro, sí, el Bueno, en manto realidad, sagrado. claro, ¿no?
Pero la importancia de cómo hacen relevancia a lo que dice la palabra de Dios de esta capa, ¿no? De esta capa de Jesús que estaba hecho de una sola pieza, ¿no? Ujú. Así que sucede algo que genera el cumplimiento de esta profecía. Entonces realmente es impresionante cómo en una situación que parece de descontrol, todo, como dijimos el año pasado, todo está bajo absoluto control de Dios y del mismo Jesús, estando en un estado, encontrándose en un estado de tanto dolor y de aflicción física, que sería imposible que una persona común y corriente pudiera llevar el hilo y la secuencia de las cosas en la agonía en la que se encuentra. Sin embargo, van sucediendo elementos que vamos a seguir leyendo que están bajo el control de Jesús. Efectivamente estoy viendo lo que dice Juancito, Marco, Un comentario, Juancito sí. Rojas, ¿no? Sí, o sea, que Pilatos, ya me lo quitaste, ya está. O sea, que Pilatos sin saberlo dio crédito a la profecía. Así es, dando cumplimiento a que este es el rey de los judíos. Pilato el gentil, Pilato el romano, el Pilato que no tenía nada que ver con la cultura de ellos y que la detestaba, pues en él se cumplió el decir esta realidad, esta verdad, ¿no? Ahora, esta parte que estamos viendo es una parte que es impresionante porque de verdad, pues, está dicha una profecía con respecto a esta escena en particular, El Salmo ¿verdad? 22, ¿verdad? El Salmo 22, 18, ¿no? El versículo 18 de este salmo donde dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Si ya Isaías, 700 años antes, daba tantas profecías tan exactas, este salmo, que es muchísimo anterior a Isaías todavía, pues lo dice con tanta claridad. Y acá nuevamente tenemos que recordar que Dios está en la eternidad y es lo que nos espera a todos los que estábamos en el Señor. Ya no va a haber el antes ni el después ni el mientras, es el tiempo ya no existe, va a terminar ese tiempo. Ahora solamente la eternidad. Y en la eternidad, inspirados por el Espíritu de Dios, los hombres cogen la pluma y escriben cosas como estas, como si fueran en ese momento, ¿verdad? Como si ocurrieran en este tiempo, en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios. Y ahora lo estamos leyendo miles de años después y estamos comprobando que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él siempre está sentado en su trono, Él está escribiendo la historia y nosotros estamos comprobando el poder del Señor en todo momento. Qué maravilloso esto, Marco. Wow, es decir, este tema de que se repartieron sus ropas no fue una decisión improvisada. Bueno, quiero decir en temas eternos, ¿no? No fue algo que se les ocurrió allí nada más a ellos y se acabó. Es algo que ya estaba profetizado, ¿no? Algo que Dios ya había dicho desde los salmos, ¿no? O sea, qué increíble. O sea, lo que estás leyendo, lo que estás analizando, Danilo, quiere decir que Dios sabía todo lo que iba a pasar. Sí, Y es más, lo sí escribió, sabía ¿no? lo que Lo iba a escribió. pasar. ¡Wow! Y una pregunta, Danilo. ¿Y Dios sabrá lo que le va a pasar a Danilo? Ya todo está escrito, Marco, y bueno, siempre la maravilla de esto, que solamente en el conocimiento de Dios se puede entender totalmente. Tengo libre albedrío Ah, para claro. decidir, Sí. para hacer, para optar. Sin embargo, el Señor es omnisciente, conoce todo, todo de mí, obviamente, y yo solamente por esto, ya que tú hiciste una semejanza en uno de los servicios, mencionaste cómo es la oveja ciega, ¿no? La oveja tonta, que solamente puede caminar siendo guiado por su pastor. Pues así quiero sentirme siempre, hasta que el día que me lleve el Señor, estar guiado por mi pastor, que es el Señor, en el sentido que puede Él llevarme por esos lugares de paz, esos lugares seguros, aún estando en el umbral de la muerte, porque quiero pasarlo de la manera en que el Señor siempre lo ha dicho, fielmente a Él, perseverando en Él y agradándole sobre todo a Él, ¿no? Que es mi Dios.
Maravilloso. Danilo, y considerando lo que acabas de decir y viendo el texto que hemos leído bueno, en Juan y el Salmo y de la profecía, es decir, Jesús no tenía posibilidad de poder manipular esto de alguna manera para que se cumpliera la profecía. Y es hasta absurdo pensarlo, ¿no? Ya nada más. Todavía hay personas que pretenden decir eso, ¿no? Hace poco he visto, no he visto en realidad, comencé a ver y ya lo pasé, a a un personaje que de pronto hacía las preguntas desde el punto de partida mental humano, de lo absurdo que era que Jesús tenía que venir a morir para la salvación y que no iba a morir. Así un trabalenguas, ¿no? Para poder demostrar lo absurdo de todo esto. Y la verdad es que tengo misericordia por esa persona, en el sentido de que alguna vez yo mismo estaba en ese tema mental, alguna vez en mi vida, Ujú. antes de conocer al Señor. Y es maravilloso para aquellos quizás que estén viendo o escuchando este mensaje de hoy, pues no hay que aferrarse a la mente ni a nuestros pensamientos. Primero está la fe. Amén. Primero está la fe. Si no entiendes algo, lee la palabra. Si no entiendes algo, pregúntalo. Pero si no tienes todavía una respuesta lógica, entonces debes pensar que no, que las respuestas normalmente en las cosas de Dios no son lógicas según nuestro acondicionamiento humano, sino que se dan de acuerdo a la verdad de Dios y va mucho más allá del entendimiento humano. Mucho más allá. Así que la fe es la que te permite a ti de pronto ampliar tu conocimiento, ampliar todo lo que viene, la conciencia de estar caminando en el Señor y de pronto te vas a dar cuenta un día que no tienes parámetros para poder entender al Señor. Ves la palabra, ves que la palabra es un alimento y te das cuenta que estás yendo por esos caminos de eternidad donde hay muchísimas cosas que no vamos a entender dentro de este contexto humano. Pero Ajá. Dios sigue adelante y en eso creemos, ¿no? Amén. Bueno, Eso es, Danilo, sí, tomando en consideración entonces la profecía, el cumplimiento de ella y que eso no escapa a la voluntad de Dios y que tú sabes que Dios conoce tu futuro, podríamos decir también, y voy a cambiar de escena un instante, claro, justo acá claro. al chat para decirle a Juan, Mechita, Dianita, Claudia Cristina, ¿verdad? Tenemos en YouTube a Juan Rojas, María Fe, a Elena Soto. Tenemos aquí en Facebook a cada uno de ustedes como Sofía, Juan Miguel Quesada Molina, ¿verdad? Paco Livelli, tenemos a Mechita nuevamente. Y decirles, ¿sabes qué? No tengas miedo, Giancarlo Parodi, porque Dios conoce tu futuro. Amén. Dios tiene el control del futuro de tu vida. Él sabe lo que vas a pasar, sabe lo que vas a padecer, sabe lo que vas a sufrir, pero también sabe las bendiciones que Él te va a dar conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No tengas temor, porque así como Jesús confió, tú y yo también podríamos confiar en el Señor y ver su mano de provisión, su mano siempre de cuidado, ¿no? Porque Dios no es un Dios ajeno, no es un Dios malo, ¿verdad? Dios es un Dios Amén. bueno, como decimos, y su Sí, misericordia es para siempre. Muy amén. bien, y el último comentario aquí de nuestro hermano Juan en Facebook es, fe es igual a fidelidad y existencia de Dios, dice él, ¿no? La fidelidad y la existencia de Dios. Ok, ok. Vamos a seguir entonces con nuestra lectura del día de hoy, Danilo. Vamos a continuar. Perfecto. Seguimos entonces, Marco. Le damos. Ya entonces pasando ya, luego de haber visto este Salmo 22:18, en Juan 25 para adelante dice algo muy especial. Esta escena se ha manejado y se ha manipulado en algunos casos y hay que verlo con un poco de cuidado. Dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás y María Magdalena. Acá estaban presentes las tres Marías, ¿no? Ujú. Estaba María, la madre de Jesús, estaba la hermana de María, dice, la hermana de su madre, la que vendría a ser la tía de Jesús, que también era María, o Miriam, esposa de Cleofás,
y María Magdalena, la cual ya hemos conocido a través de las historias de los diferentes evangelios, donde habla de que tenía 7 demonios, pero vemos que está muy fielmente con el grupo de discípulos, con Jesús en todos los lugares. Ahora está frente a la cruz. Muy bien, cuando Jesús vio a su madre, dice el versículo 28, o 26, perdón, y junto a ella, al discípulo a quien él quería mucho, al discípulo amado, como dice Juan, hablando de sí mismo, Ujú. dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el versículo 27 dice, luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Yo digo que hay que verlo con cuidado en esta porción. Recordemos que hay otra porción donde aparece claramente María también cuando se dan las bodas de Canaán y María se acerca a su hijo para avisar que se les había acabado el vino, y tratan de poner una imagen de ascendencia y de autoridad sobre Jesús, que luego es utilizado de muchas maneras en los temas de María para darle un poder que del poder de madre se convierte ya en un poder espiritual y luego un poder divino. Aquí estamos viendo a la mujer que recibió de, ¿cómo se llama? Simeón, un anciano que estuvo en Jerusalén cuando José y María llevaban al niño, en ese tiempo Jesús, chiquito, a ser bautizado, a ser entregado para el tema de circuncisión, me parece. Pero lo cierto es que es llevado al templo, como era la usanza, y Simeón había estado, era un hombre justo que estaba esperando y le había pedido a Dios la oportunidad de poder ver al Mesías antes de fallecer, antes de irse. Entonces, esta oportunidad se le da a Simeón. Y Simeón, cuando Jesús va a ser presentado en el templo, esa es la escena, habla a los padres. Dice, los padres estaban maravillados porque Simeón comienza a alabar a Dios. Y dice el versículo 34 y 35 del capítulo 2 de Lucas, ya lo tienen a la vista. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, hablando de Jesús, el bebé que tenían en brazos, y para señal que será contradicha, dice el versículo 35, y una espada traspasará tu misma alma. ¿A quién estaba hablando Simeón? A la madre de Jesús, a María. Dice que una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Si volvemos, Marquito, por favor, nuevamente al texto que estamos viendo hoy día, estamos viendo a Jesús en la cruz cuidando de María. Estamos viendo a Jesús hablándole a María y diciéndole, no te quedas sin hijo. Le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Le está poniendo a Juan para que Juan vele por ella en ausencia de su hijo Jesús. Recordemos que las mujeres que eran viudas tenían muchas limitaciones y más aún cuando los hijos morían. En el caso de Jesús, sabemos que es el Hijo de Dios que a través del Espíritu Santo se gesta en el vientre de María y nace en pureza y es el hermano mayor del resto de hijos que ya sabemos tuvo también María. Tuvo hermanos y hermanas, dice la palabra. Era una situación muy difícil para María el hecho de que no tuviera esposo y ahora su hijo mayor estuviera muriendo. Digamos que en el contexto social estoy hablando. Y le dice a María que en Juan
tiene a su hijo y le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. El cuidado de Jesús, nuevamente, en el estado físico en el que se encontraba, en el agobiante estado mental en el que estaba, y sin embargo tuvo esta actitud, este gesto, este cuidado con su madre que estaba al pie de la cruz. No dejo de sorprenderme, Marco, de todo lo que Jesús nos enseña en estos procesos tan complicados. Y aquí Juan es un poco rápido, digamos, en cuanto a la escena de la crucifixión en Sí. sí, con respecto a otros evangelios, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, en estos detalles que complementan muy bien Resto. la narración de la crucifixión en los demás evangelios, se está viendo la capacidad que tenía Jesús para poder cumplir y cubrir todos los aspectos. Quien de pronto quiere sugerir que Jesús era un revolucionario que se dejó matar por su pueblo, en esa forma tan banal de decirlo, pues está pues tan equivocado como yo lo estuve alguna vez también cuando no conocía a mi Señor. Este es nuestro Dios, Él es nuestro Señor y cuidó de su madre, Marquito. Hasta el final. Tenemos unos Hasta comentarios, Danilo, con relación a esto que son muy interesantes. Pues Mechita está comentando, con todo el sufrimiento que estaba padeciendo, tuvo el cuidado de su madre, ¿no? O sea, tuvo cuidado de su mamá, ¿no? Claro, así es, es justo lo que acabas de decir, ¿no? Con todo el padecimiento, sufrimiento, carga física, ¿no? De dolor, aún así veía a su madre y decía, ¿se va a quedar sola mi mamá? No, no se va a quedar sola, ¿no? Ahora así tenemos es. a la vez una pregunta, Danilo, de nuestro hermano Johnny Cabrejo. Muy bien, acá está nuestro hermano Johnny Cabrejo, como siempre, con nosotros, qué bueno. Y bueno, la pregunta de Johnny dice, se dice que Jesús tenía hermanos de sangre, hijos de María. ¿Por qué sus hermanos no se hicieron cargo de María? La ley o los mandamientos dice honrar padre y madre. Esa es la pregunta de nuestro hermano. Correcto. Yo lo que veo aquí es que al decir esto Jesús, pues tenía motivos perfectamente para poderlos encargar solamente a Juan. Y esto debe ser, recordemos que no es una cosa fácil la que se está viviendo. Para empezar, el contexto de Jesús, la situación de los discípulos que ahora estaban escondidos, que iban a ser perseguidos, iban a ser buscados. Y los hermanos, yo no creo que hayan tenido que estar librados de esta situación, porque eran los hermanos de Jesús. Así que el delincuente la forma enardecida con la cual estaban llevando adelante todo este poplot, este plan, pues definitivamente con esto no se iban a quedar tranquilos como que no se quedaron tranquilos. O sea, la persecución ya estaba por empezar en todos los frentes a todos los seguidores directos de Jesús. Yo creo que la familia de Jesús estaba en una situación bastante precaria en general. Eso es lo que yo creo y lo que pienso a la pregunta que está haciendo mi hermano Johnny. Y Jesús tuvo, quizás en uno de sus criterios, de sus decisiones, tuvo este motivo de decirle, Juan está parado acá delante de la cruz. Acá está tu hijo. Los demás no están. Todos están escondidos. Todos están en otro lado. Pero Juan está acá adelante. Acá tienes a tu hijo. Esta forma de darle responsablemente el cuidado de su madre a Juan y decirle tranquila dentro de todo el contexto, como lo estuvo también María cuando es anunciado que va a venir, va a tener un hijo y se va a llamar Jesús. José pasa su tribulación y un ángel le dice las cosas como son Ujú. y cuida de María. María Pero, constantemente está siendo cuidada, ¿verdad? Danilo, pero no me queda muy claro a mí la respuesta. O sea, no sé si no estoy entendiéndolo bien, ¿no? Porque Juan también ¿Ya? vuelve a hacer la pregunta, pero desde otro ángulo, ¿verdad? Es la misma pregunta al final de cuentas. Él dice, pero ella no perdería sostenimiento porque tenía otros hijos. ¿Por qué le fue dado a Juan la protección de María? Ajá, o sea, Nuevamente digo, yo ajá, creo que Juan era el único que estaba parado delante de la cruz. pero Juan no era hijo, No, pero era claro. el único que estaba ahí.
Y estaba María Pero, también ahí. pero no responde la pregunta porque, o sea, no responde la pregunta directamente, ¿no? Jesús se encarga y le dice, bueno, si mis hermanos no atienden, Juan, ocúpate. Pero como bien dijo Johnny, la ley dice honra padre y madre, así que realmente Jesús debería haber descansado en el hecho de que sus hermanos se iban a encargar de su mamá. Entonces la pregunta es Ya. por qué Jesús hace una referencia a algo que rompería la ley de parte de sus hermanos, ¿no? ¿Por qué pasaría eso? ¿Por qué Jesús lo dijo? Y es justamente el kit, ¿no? Qué raro que Jesús haya propuesto algo así. Y evidentemente no había más. Ahí estaba Juancito y Jesús dijo, por favor, encárgate de mi viejita, ¿no? Que no le pase nada, yo confío en ti. Ya, eso está clarísimo, ¿no? La confianza plena en Juan y en depositar a su mamá en manos de alguien confiable está a luces, ¿no? Maravilloso. Pero yo creo que también encontramos bastantes luces, Danilo, cuando vemos a los hermanos de Jesús rechazando a Jesús. Ok. ¿Verdad? Ellos, cuando Jesús empieza el ministerio en Galilea, ellos rechazan a Jesús y es más, hacen mofa, burla de Jesús y le dicen, pues ve pues a la fiesta y demuestra que eres el Mesías, ¿no? Anda detrás de todos Mm. ellos, ¿no? Y Jesús le dice, no voy a ir, porque ustedes me lo dicen, no Ajá. voy a ir. O sea, los mismos hermanos de Jesús no están siendo creyentes sólidos en fe. Ahora, después encuentras otro escenario, que Jesús estaba en la casa, no sé si recuerdas, estaba orando y luego entran y le dicen, afuera están tus hermanos, ¿no? Y tu madre. Y Jesús regresa y Ujú. mira a todos, le dice, es el que es mi hermano y mi madre, es el que hace la voluntad de Dios, ¿no? No solamente el que Sí. dice ser hermano, sino hay un vínculo espiritual mucho más profundo que es en la fe. ¡Wow! Ahora, ¿qué está haciendo Jesús? Sigue Ujú. rompiendo palitos con los hermanos. Sí. Los hermanos o están con Jesús o están en contra de Jesús al final de cuentas. Y lo peor de todo es que encontramos a María al final caminando con Jesús. Probablemente, y creo que esta es la idea ya, por donde deberíamos ir pensando, que ya es un argumento en realidad porque no hay un versículo que lo sostenga, es que los hermanos de Jesús rechazaron a Jesús y si María los rechaza a ellos, pues mamá, vete con el loco de tu hijo, Podría que ser. tu hijo te cuide, pues. Y se fueron, Claro. abandonaron, ¿no? O sea, a partir de ahora Jesús se va a hacer cargo de ti porque tú no te dejas cuidar, tú no dejas que estemos contigo, todo es Jesús, ahí está tu Jesús. Y entonces Es muy encontramos probable. una orfandad de hijos, no sé si es la palabra adecuada, orfandad de hijos hacia los padres, porque es hacia los padres a los hijos, ¿no? Pero encontramos Claro. que Jesús va a decirle ahora, no hay nadie que cuide de mi mamá y el único que está aquí es Jesús, es Juan, que Es además Juan. es sobrino, no es familia. Y entonces no hay nadie cercano. Tú que eres familia, tú que eres sobrino, tú eres como mi hermano, ok, entonces cuida de mi mamá. Entonces esto cobra una fuerte sensación de relación física entre el hijo y la mamá y entre Jesús y Juan, ¿no? Que es un vínculo muy hermoso aquí, Esto es probable, ¿no? Yo veo que ¿no? acá te está afirmando esto Juan nuevamente, ¿no? Allá. Le dice, exacto, los hermanos naturales no podían hacerse cargo de María. No lo sabemos. Yo todavía estamos, digamos, teniendo una lógica en cuanto a lo que hemos visto en la palabra, pero lo que sí sé yo es que, al menos según un comentario del pastor Chuck, se adelanta un poco a un versículo que vamos a leer más adelante con respecto a Juan mismo, ¿no? Uno de los motivos por los cuales yo me estaba afirmando en que la presencia de Juan delante de la cruz es un motivo fuerte para poder confiar y decirle a Juan que se encargue de su madre, tiene que ver con el testimonio que está dando Juan y que lo dice por escrito aquí, ¿no? O sea, su testimonio de que está hablando que todas estas cosas han sido dichas en la verdad, ¿no? El que habla dice esto, lo vamos a ver un versículo más adelante, pero el versículo 35 dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. O sea, ponerlo al lado de Juan en esas condiciones, a María le da la posibilidad total de ser portadora también de estas noticias y de poder decir que todas estas cosas ocurrieron tal cual. Como testimonio. Juan estuvo ahí, ¿no? Mientras que Pedro y los demás andaban guardados, ¿no? Y los hijos, pues obviamente, sí creo, claro, debe tener mucho que ver esto,
Ya veo varias preguntas que van saliendo de este tema. Sí, todas tienen que ver con lo que ya hemos afirmado, pero está muy bien. Ahora, Sí, pero Johnny hace otra aseveración acá o pregunta, dice, había un hermano de Jesús que escribió la carta de Santiago. Es sí, sí, pregunta. claro, Santiago o Ujú. Jacobo, O Jacobo. ¿no? Fue uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén junto con Pedro, ¿no? Sobre el cual vamos a ver luego en el libro de Hechos que a él se le hacen consultas y consultas que son cruciales para el sostenimiento y el camino de la iglesia ya a nivel de, bueno, de Israel, de los gentiles y de toda la tierra, ¿no? Amén. O sea, es decir, después de la resurrección, recién los hermanos de Jesús creen. Así es, Y ahí ellos ya se hacen cargo de la mamá, pues porque evidentemente ellos son los hijos, ¿no? Pero después de la claro. resurrección los hijos se convierten y Judas, el hermano del Señor, se convierte en uno de los líderes de la iglesia del primer siglo y él es quien escribe esa carta. Ahora, acá No tenemos el una... Iscariote, ¿no? No el Iscariote. No, pues el Iscariote ya... Judas escribe, claro, Judas escribe su carta y Santiago escribe su carta también, ¿no? Ajá, sí, son dos. Lo- Los Ahora, medios hermanos. Así es. tenemos otro comentario fuerte que hay que comentarlo, hay que leerlo y es bueno, abre muchas luces de Lenita en YouTube. ¿Ya? Y seguramente se vuelve a salir porque YouTube nos hace esta jugadita de que nos da un segundo y luego se va, ¿ok? Dice, Ok. además del cuidado por María, creo que también podría ser que Jesús, ajá, Jesús estaba revelando una vez más su divinidad porque Jesús es Dios y Dios no tiene madre, Él es el Ah, creador. sí, Ya, no sé si acá está claro, juntando dos conceptos diferentes, ¿verdad? Pero ahí está. Vamos a ver, Danilo, claro. cómo resolvemos esto? Hay que desamarrarlo. Bueno, una cosa muy rápida es, María no era la madre de Dios. Así es. María fue cubierta por el Espíritu Santo para que nazca sin contaminación de un hombre, nazca en pureza Jesús. Y María, ella misma se hace llamar la que hace en la respuesta que habla y la oración que hace a Dios cuando está con su prima Elizabeth, dice, te has fijado en la bajeza de tu sierva. Ujú. O sea, ella misma reconoce su condición humana y su condición de pecadora como todos nosotros. No hay nada en María que sea divino, que haya hecho que Dios la elija, sino que era una mujer que era fiel, amaba a Dios, que era muy sencilla, tenía condiciones que Dios en su soberanía permitió y decidió que fuera a través de ella que se geste Jesús en su vientre. Entonces, esto rompe esquemas muy fuertes que acompañan lo tradicional y lo aprendido desde muy chicos, quizás en el colegio, ¿verdad? Pero lo cierto es que María no es la madre de Dios. María en el mundo fue la madre de Jesús, de donde nació en carne y hueso Jesús, ¿no? Y fue llevado todo esto con un plan divino de Dios a través del Espíritu Santo que cubrió a María. Y esto era necesario que ocurriera así porque ningún hombre nacido de hombre y de mujer podía haber asumido el pagar los pecados de todo el mundo. Tenía que ser absolutamente puro. No podía llevar la maldición que traemos todos los seres humanos desde Adán, de llevar el pecado de generación en generación a través de la unión del hombre con la mujer. No había hombre que se uniera con María. Era el Espíritu Santo mismo. Era la condición. Por eso María no es la madre de Dios. María fue la madre de Jesús. Y María estoy seguro que la vamos a encontrar el día que estemos en el cielo y Claro. podremos conocerla y hablar con ella maravillosamente. Exacto. Entonces concluimos con esta pregunta de Elenita que es muy oportuna porque nos da bastantes luces a aclarar detalles importantes, que evidentemente sí, Jesucristo es Dios pero hecho carne, así que Jesucristo tenía dos naturalezas, la divina y la humana, pero 100%, ¿ok? Y como hombre, 100% hombre tenía una madre, pero Sí, María era la madre de Jesucristo, el Mesías, Dios hecho hombre, la parte humana, pero nunca de la parte divina. Nadie puede así ser es, madre de Dios, pues nadie puede ser padre de Dios, imagínate, ¿no? Eso así es. no cabe dentro del contexto de la palabra de Dios, no es lógico siquiera. Entonces, quedamos resuelto con esto y vamos a continuar, Danilo. Continuamos, Marquito. Vamos a todo galope, estamos a la mitad, creo. Sí, sí, bueno, la parte que viene es muy interesante y estamos viendo esta situación.
Vamos a ver, hemos visto ya lo de Simeón, hemos visto lo que le habían dicho a María, Ujú. María sabía perfectamente lo que iba a pasar. Y bueno, vamos a ver ahora la obediencia ejemplar de Jesús hasta el final. Llegó la hora de Jesús. Ahora sí lo Mm. podemos decir completo, Marco, después de meses. Después de meses, finalmente sí llegó. Después de meses. Llegó la hora de Jesús, la obediencia ejemplar de Jesús hasta el final. Versículo 28 al 30. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, mira el estado de conciencia, de claridad mental que tenía Jesús para decir esto y para que se cumpliera la escritura. No puede entender cómo puede un hombre sencillo y cualquier hombre soportar semejante circunstancia y poder estar viendo que todavía se cumple la escritura. Jesús dijo, tengo sed. El versículo 29 nos habla que había allí un jarro lleno de vinagre. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. La foto está muy bien planteada, tal cual había sido esto, ¿no? Se le acercan a la boca. El versículo 30 nos dice, Jesús bebió el vinagre y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Marco, acá estamos viendo que había una profecía más que cumplir. Y esto se puede leer en el libro de Salmos, en el capítulo 69, en el versículo 21, donde dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Yo no sé el vinagre, por qué podía haber un pocillo de vinagre al pie de la cruz, para qué lo utilizarían, pero yo tampoco creo que cualquier persona como tú o como yo, habiendo pasado lo que le pasó a Jesús en ese estado, pues seamos capaces nosotros de poder hacer cumplir una profecía, Marco. Él sabía que faltaba, había que cumplir esta profecía. Así como de pronto fueron otras las que se fueron cumpliendo una tras otra, y lo de sus vestidos, ahora estamos viendo lo del vinagre. Pero muere Jesús, llegó la hora de Jesús, muere Jesús, y estamos viendo que ya sucede este momento tremendo para todos nosotros que debemos recordar porque al haber sido hecho esto, Jesús había dicho, todo está cumplido, todo está consumado, Tetelestai, en otro idioma, todo está ya cerrado, ya no había nada más que hacer. Jesús estaba en su hora perfecta para terminar de cumplir eso de que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo estaba cumplido. Así que, Marcos, si podemos pasar, por favor, al siguiente cuadro. Y el versículo 31 habla nuevamente de la falsa pureza judía, de los religiosos, de las autoridades que habían llevado adelante esta masacre, este asesinato. ¿Y por qué la falsa pureza judía en la fiesta de la Pascua? La fiesta. Dice así el versículo 31, era el día antes de la Pascua y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. ¿Por qué? Porque sabemos, tú lo has explicado muchas veces, Marco, también en los estudios que has hecho en la iglesia,
y hemos aprendido que al quebrar las piernas de los que están crucificados, se produce una acción física que bloquea la respiración y produce el fallecimiento por falta de oxígeno, por falta de aire. Esto ya es algo que conocían perfectamente los romanos. Esto viene desde Persia y hay que mencionar algo que he estado viendo respecto a este punto. Los persas consideraban que todo delincuente, que todo personaje que hubiera cometido tan terribles actos que lo llevaran a una muerte atroz como era la de la cruz, pues no debían tocar tierra. Lo que hacían eran los persas, crearon el tema de la crucifixión y los cuerpos se quedaban ahí. Los cuerpos eran comidos por los buitres, iban desapareciendo. Ese cuerpo no debía contaminar la tierra. Eso es lo que venía de los persas. Pero con los romanos no era así. A un romano jamás se le hubiera condenado a la cruz. Y que sepamos, no ha habido ninguno. Pero a los judíos y a todo aquel que fuera llevado a la cruz, sí se le bajaba de la cruz y sí se le tiraba a un lugar cualquiera, un pozo, digamos una fosa común, para que ahí se vayan pudriendo y desapareciendo con el acal encima. Entonces, ese era el destino de los dos que estaban al costado de Jesús y también, obviamente, de Jesús. Entonces, ahora están en la fiesta de la Pascua y están a punto de entrar y los judíos, ¡oh! ¿Cómo van a haber muertos y cadáveres, ¿no? Ahí exhibidos ante Jerusalén, el pueblo de Dios, en Israel. O sea, realmente de locos. Después de la masacre y de todo el complot que hemos visto, y hemos visto cómo estaba ese corazón cubierto de maldad, lleno de hipocresía, queriendo ser puros en la fiesta de la Pascua. Entonces Pilato va y ordena efectivamente a su guardia para que finalmente vayan y terminen de quebrar las piernas y puedan morir y puedan ser lanzados a la fosa común antes de iniciar este día central, que era pues un día monumental dentro de la fiesta de la Pascua, ¿no? Y eso es lo que sucede aquí. Eso es lo que pasa, Marquito. Claro. Muy bien, entonces encontramos una hipocresía, ¿no? En todo el recorrido de la vida de ellos se van enfatizando mucho en la hipocresía. Bueno, hay un comentario de Juancito con relación al vinagre, ¿no? Con relación al vinagre, dice, el vinagre, dicen, se usaba para provocar ardor en las heridas. Pues si el condenado simulaba la muerte, entonces el vinagre hacía que gritara o algo así, entonces salía la verdad, ¿no? Ah, ok. Sí, gracias, Juan. Y bueno, Gracias, también Juan. tenemos a Mechita, que nos comenta en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que Amén. nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien, Amén. entonces, de esta manera llegamos a un texto, creo, paralelo en Hebreos, ¿verdad? Capítulo 13, versículo 12, Danilo. Así es. ¿Por qué estábamos hablando de lo que era la falsa pureza judía? Aquí en Hebreos dice claramente, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ujú. ¿Y qué cosa querían hacer los judíos? Santificarse dentro de la puerta, estar en la fiesta dentro y no podían estar exhibidos. Jesús se inmola, el cordero inmolado, le es inmolado y santifica fuera de la ciudad, ¿no? Y de esta manera, como que no hay contaminación en la obra que se está realizando también. Así lo veo. Hebreos 13:12 es, le da mucha relevancia a este versículo. Entonces es el padecimiento de Jesús fuera de las puertas. Es el sacrificio fuera para santificación, ¿no? Del pueblo, hecho fuera de este lugar que estaba inundado de inmundicia, Y bien, creo ¿no? que esta cita de Hebreos es una cita del Antiguo Testamento que también enfatiza una profecía que se cumple literalmente, ¿no? O sea, el Mesías Ajá. iba a morir fuera de la ciudad, ¿no? No podía morir dentro de la ciudad.
Tremendo. Recordemos que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y el pueblo de Israel se volvió infiel y comenzó a hacer actos terribles en pleno desierto, pues Dios le dice a Moisés que saquen el tabernáculo de en medio del campamento donde estaban y vaya también afuera. O sea, no volvería a estar este lugar santo de Dios en medio de un pueblo que estaba siendo infiel, ¿no? Y pide que se retire y sale del campamento y se queda el tabernáculo afuera. Y esto Mm. se mantiene durante todo el tiempo hasta adelante, ¿verdad? O sea, hay imágenes, digamos que podemos ver que tienen que ver con el tema de la santificación, de la pureza, y que contrastan con lo que estamos viendo en las supuestas autoridades que representan las cosas de Dios, ¿no? En esto, pues, hay situaciones bien complicadas que son realmente increíbles si es que no se leyeran de la manera como lo estamos estudiando y Verso a leyendo. verso, renglón tras renglón, ¿no? Capítulo tras capítulo, ¿no? Así es. Bueno, Esa es una bendición para la iglesia el poder estudiar de continuamos. esta manera. Vamos a continuar. Los huesos intactos en el cuerpo de Jesús. Los huesos intactos en el cuerpo de Jesús. ¿Qué importancia hay en los huesos intactos en el cuerpo de Jesús? Juan 19, 32, 34. Los soldados fueron entonces a la orden de Pilato, ¿verdad? Fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, dice el versículo 33, vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. En el versículo 34 vemos, sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Dos cosas importantes que resaltar acá, Marquito, ya que el título de esto me ha llevado a exponer y después saber por qué la importancia de esto. El cordero llevado ante el altar de sacrificio debía ser un cordero perfecto, sin ningún tipo de defecto, sin ningún tipo de lesión. Dios no podía recibir un animal, un sacrificio que estuviera maleteado, que estuviera cortado, que estuviera, ya, este corderito está enfermo, entonces ya se lo damos al Señor el sacrificio, porque se va a morir de todas maneras. No, eso no recibe Dios, ¿verdad? Por tanto, el cordero debía ir en estado de perfección y así tal cual ser sacrificado en ese altar y derramar la sangre para el perdón del pecado por el cual estaba siendo llevado. Ningún hueso del cordero debía estar fracturado o roto. El cordero debía estar entero. ¿Y quién es Jesucristo? Es el cordero El Cordero de inmolado, Dios que quita el pecado del el mundo. cordero de Dios, efectivamente que quita el pecado del mundo. No podía haber un hueso suyo roto, pero también a esto le acompaña una profecía. O sea, dentro de este contexto, me parece que tenemos un versículo más respecto a esto, Marco. No. No lo tenemos, pero existe uno donde Ujú. habla efectivamente que no fue quebrado ningún hueso de el Señor. Ah, sí, en los Salmos. Efectivamente. Entonces, sobre esto podemos ver que también en esto se cumple una profecía en Jesús. Ahora, con respecto a la muerte, y acá viene la segunda parte, sangre y agua. Si bien es cierto, Ujú. hay una relevancia que se puede interpretar o varios comentaristas pueden llevarlo a la importancia que le daba Juan al hablar del agua que salió del Señor, ¿no? Y llevarlo quizás por los lados donde Jesús decía, yo soy la fuente de agua viva y estas cosas, pero más que eso, quienes han observado la agonía de Jesús y la muerte de Jesús han llegado a la conclusión que el corazón de Jesús explotó en su cuerpo. El extremo del extremo y al no tener más sangre, pues comienza a botarse algo así como plasma, comienza a botarse algo así como un líquido transparente, a lo cual Juan llama agua. Y puede serlo, ¿no? La sangre que quedaba y el agua vendría a ser una reacción ya física al momento de ser clavada esta lanza y el corazón de Jesús se deshizo. Estaba deshecho. Y esto fue lo que salió. Explotó. Explotó.
sea, ¿qué más sufrimiento, de qué más sufrimiento podemos hablar si es que esto lo dice todo, Marco? Así que vemos que el soldado no convencido de todo, pues clavó como para terminar de comprobar la muerte de Jesús, ¿no? Claro. Esto hasta ahí puedo llegar con este comentario, Marquito. Claro, entonces la idea es, Jesús está en la cruz, él ya entrega el Espíritu, pero obviamente se lo dice al Padre, me imagino que lo escuchan los que están cerca, y pues los apóstoles, perdón, los fariseos, los religiosos de Jerusalén, le piden que sacrifiquen de una vez a todos los que están en la cruz para que no empiecen la Pascua con un sacrificio en la puerta. Esa es la idea, ¿no? Así Entonces es, la manera de hacerlo es córtale, o sea, quiébrale las las rodillas piernas, y quedan colgados de sus manos, se les sube el diafragma y se ahogan. Así que en sí, cuestiones de minutos eso termina y lo meten a la fosa común. Pero cuando llegan a Jesús, estaba muerto, porque ya había así entregado el es. Espíritu. Ahora, no lo mataron, él entregó el Espíritu, es lo que dice literalmente, ¿no? O sea, se lo entregó al Señor. Y entonces, para comprobarlo, es el uso de la lanza, porque debería moverse, gritar o salir sangre, pero vemos acá esta división de agua y sangre, ¿verdad? ¿No? Esta separación entre el agua y el plasma, que es obviamente la ruptura del corazón, como dicen los médicos, es Sí, una ruptura total y evidentemente ya se separa el agua de la sangre porque no fluye, el plasma sale y el agua también. Claro, y esta es la parte médica, ¿no? Y las otras partes que se podrían tomar de esto son las espirituales, las bíblicas, el agua significa, la sangre significa, y pues podríamos ir por todos esos lugares, pero sí, literalmente lo que tenemos que entender con esto es que murió. Y hay así es. pruebas, o sea, hay pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? El soldado fue testigo de esto delante de todos, ¿no? Delante de todos. Ahora, Nilo, hay una pregunta aquí, de nuestro hermano Johnny, que Ujú. está para nosotros. ¿Cómo se dice que en el Antiguo Testamento se dice que el Mesías debía ser triunfante y restaurador del reino de Israel? ¿O será que dicho triunfo se da con la resurrección? A ver, este, claro que se da con la resurrección, que es nuestra esperanza, y si no hubiera resurrección, entonces en vano estaríamos predicando a Cristo, ¿no? En la resurrección está el triunfo, y sí, claro, para el pueblo de Israel, efectivamente también se va a mencionar y se va a decir que es un triunfo, ¿no? Que Jesucristo está mostrando y que Dios es fiel con su pueblo y cumple todo lo que prometió, ¿verdad? Pero dice, sí se da con la resurrección. Yo creo que esta pregunta está casi contestada, ¿no? Por yo Sí, ni mismo en esta parte. sí. Sin embargo, sí, es bueno mencionar, ¿no? Lo que viene y lo que acabas de tú de decir, el tema de la confirmación de que estaba muerto, Ujú. es tan importante como el de la misma resurrección. O sea, estuvo muerto y ahora está vivo, resucitó de entre los muertos Ujú. y él vive y está sentado a la diestra del Padre. El que fue, el que es y el que será, volverá, volverá a la tierra y vendrá. O sea, todas estas cosas son promesas basadas en la resurrección, donde venció a la muerte y con ello también ya se da por sentado que solamente hay victoria en los caminos del Señor. Ajá, perfecto. Así Bueno, es. si me permites, entonces cerramos la idea Sí, con esto, Johnny, para que de repente lo puedas tener un poquito más claro. Las profecías acerca del Mesías triunfante, las profecías acerca del Mesías que vendría para reinar, para restaurar la nación de Israel y el planeta, tiene dos líneas. O sea, las profecías con relación a esto que acabas de mencionar tiene dos líneas. Ok, y en las dos líneas pareciese que fuesen dos personajes distintos. Porque por un lado, Isaías habla del Mesías sufriente, mientras que por otro lado, las mismas profecías hablan de un Mesías victorioso. Entonces no conjugan, si juntas todas, no conjugan. Y es que lo que no podían traducir ellos, porque no lo querían ver, es que es el mismo personaje en dos escenarios. ujú, Es el mismo personaje Mesías,
pero en dos acontecimientos distintos. Es decir, el Mesías primero tendría que sufrir hasta la muerte, pero luego reinaría triunfante. Ahí está. Nosotros ya lo vemos en retro, ¿no? Lo vemos hacia atrás, como profecías cumplidas. Por eso lo podremos analizar mejor desde esta perspectiva. Es decir, el Mesías, este, que vino, tenía que morir en la cruz. Al morir en la cruz, pagó el precio de los pecados y da vida eterna, da la posibilidad de que entremos al reino, pero todavía no es físico, es un reino espiritual. Así que estamos en esta Ujú. fase de gracia. Todo aquel que cree puede ser salvo. Y la otra parte que dices que ha de venir, obviamente Él murió por nuestros pecados, pero como ya Danilo lo afirma, lo reafirma y tú también, Él resucitó y prometió que venir por segunda vez. Y en esa Así es. segunda, su segunda venida, Él reinará triunfante, glorioso, sentado en el trono de Jerusalén, no solamente a Israel, sino a todas las naciones, incluyéndonos a nosotros. Y ahí vienen las promesas para la iglesia, ¿no? Ahí se conjugan las promesas de la iglesia. Así que esta pregunta era realmente, es un punto de quiebre, ¿no? Es un punto de quiebre muy, muy interesante, Johnny, y evidentemente, pues solo para refrendar la idea, porque no podríamos seguir hablando de este tema sin tener un par de horas más explicando los textos maravillosos que hablan de ello, ¿no? Muy bien, Así gracias, es. gracias, Johnny. Y creo que acá hay un comentario más, Danilo, de Juan, ¿no? Juancito nos dice acá, los judíos aún esperan al Mesías, pero nosotros sabemos que ese que esperan es el murió y resucitó. Debe ser el que murió, ¿no? Sí, el que Eh, murió y resucitó. que es el que Amén, así murió y es. resucitó. Perfecto. Ahí estamos con las ideas clarísimas, ¿verdad? Con las ideas clarísimas. Así es. Danilo, ¿querías comentar algo? Bueno, sí, que realmente Jesús, es verdad, sufrió toda esta agonía, pero nadie se acercó y lo mató. O Ajá. sea, sufrió la aflicción y su corazón explotó. O sea, realmente no hubo una acción para que termine de morir. Él mismo, digamos, murió y él mismo luego resucita. O sea, él da su vida, ¿no? Entrega su vida y él mismo la toma. O sea, nadie se la quita. Nadie se la Es quita. como para dar esta imagen, porque estaba buscando mientras hablabas, estaba buscando esa parte porque lo dice Jesús, ¿no? Nadie me quita la vida, sino que yo la Que pongo, dice, ¿no? En Juan también. sí, efectivamente. Ujú. Entonces, pero sabemos que también se cumple esto, ¿no? Claro, fue vejado, golpeado, latigado, fue herido, fue clavado, todo, pero no hubo una acción del hombre para terminar de matarlo. Se quiso y ya estaba muerto. Claro, como leímos aquí justo en el verso 30, ¿no? Y Ajá. todo está cumplido y luego inclinó la cabeza y entregó, dice, ¿no? Entregó Entregó. el espíritu. O sea, nadie se lo quitó, Así es. él lo literalmente entregó. Eso es, Ahora vamos a seguir, Marquito. correcto. Vamos ahora al verso Creo que hay un salmo. 35 al 37 y luego tenemos el Ah, Salmo sí. 34. Ajá, Sí, 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 sí. Dice así, mirarán hacia mí al que traspasaron. al que Ese es traspasa. el subtítulo de este cuadro. Vemos el versículo 35, dice, el que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Juan está hablando y está diciendo que dice la verdad y que es necesario, bueno, esto para que ustedes también crean. El versículo 36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ningún hueso, lo que habíamos hablado antes. Y en el versículo 37 también dice, y en otra parte, la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Sobre esto hay varios versículos de profecía con respecto a esto que podemos ver, Marquito. Y vamos con el 34:20, que era el que antes estaba mencionando, que es, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Profecía cumplida, Marquito. Acá estamos viendo esto que habíamos comentado tanto, ¿no? Lo que viene también es otra profecía que tiene que ver con esta segunda profecía que se habla y que está en Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David
y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El hijo mayor, el primero, es muerto y lo Y lo traspasan. Dice que traspasan. lo mirarán. Y este tema de mirar a la cruz, ¿verdad? Ese tema de mirar al Señor, la obra del Señor, la fe en la obra que ha realizado ahí y traspasado, ¿no? Pero está hablando en primera persona como persona de Israel, ¿no? Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién? Los mismos moradores de Jerusalén, la casa de David, llorando por lo que hicieron. Y acá no está en este evangelio, pero debo recordar siempre a Jesús diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben a quién están haciéndole esto, ¿no? Perdónalos, Padre, ¿no? Esto se me viene muy fuerte cuando leo esto porque llorarán como se llora por hijo unigénito. Ujú. Y esta aflicción, esto terrible que va a caer sobre el pueblo al tomar conciencia lo que han hecho. Esto se ve en la palabra de Dios más adelante y trasciende el Evangelio de Juan hasta el libro de Hechos, ¿no? Cuando comienza ya a decirse en voz alta lo que hizo el pueblo con Jesús, ¿no? Creo que es Pedro el que hace el primer discurso en este sentido. Y hay una profecía más con respecto a esto que la vamos a encontrar en Apocalipsis. Ya acá hay un Juan viejito teniendo la visión del Apocalipsis. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Está hablando de Jesús. Y los que le traspasaron otra vez. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así que este tema del guardia que tuvo una acción con la lanza y lo traspasa, nuevamente me hace recordar una serie de elementos que en manos de gentiles, en manos de personas que no están con Jesús, hacen cumplir las profecías, hacen cumplir lo que dice la palabra de Dios. También está el sumo sacerdote, ¿no? Lo hemos visto a Caifás cuando dijo es necesario que un hombre muera para salvar al pueblo, ¿no? También él como sumo sacerdote estaba hablando en profecía, pero no sabía el alcance de lo que estaba diciendo. Él hablaba solamente de matar a Jesús. Y sin embargo, también era verdad y también era profecía. Así que todo está absolutamente bajo el control y bajo el anuncio de el motivo por el cual debía estar presente Jesús en esta tierra y qué es lo que debía hacer y lo hizo hasta el final. Cuando Jesús dijo todo está cumplido, prácticamente toda esta parte que estamos viendo aquí, antes del Nuevo Testamento, está cumplida. O sea, empieza la nueva historia, empieza este tiempo en el cual en Cristo Jesús podemos nosotros saber que tenemos esperanza y acceso al reino de los cielos. Muy bien. Hay una última pregunta, Danilo, antes de pasar ya a la fase final, ¿no? La pregunta de nuestro hermano Johnny, tiene que ver con la muerte de Jesús, ¿no? ¿Sí? Lo que pasó en su muerte. Dice, si nadie se la quita, ¿no? Nadie le quita la vida a Jesús porque él la entregó, ¿no? Él entregó el espíritu, dice, ¿verdad? Y Así él es. mismo se entregó. Entonces, ¿por qué se acusa a los judíos? Debe ser que lo mataron. Ajá. Claro, es verdad, ¿no? Dicen los romanos, ¿no? Los romanos actuaron ya, pero la presión, el complot, la argucia de todas estas cosas fue de los judíos. Ujú. Los judíos sabían que gritándole a Pilato lo ponían en problemas. Y Pilato finalmente bajó la guardia, sabiendo que este hombre era inocente, pues lo mandó matar porque ya no quería, no aguantaba más la presión de los judíos. Fueron siempre los judíos los que estaban haciendo complot para matar a Jesús. Así que en la práctica Jesús entregó su espíritu, pero en el plan, en el orden,
Fueron los judíos los que llevaron a cabo todo este plan y Satanás que los dirigía maravillosamente, ¿no? O sea, esto es clarísimo que son los judíos y a ellos les duele mucho. Sabemos que cuando se habla de esto y se menciona de la manera que lo estamos diciendo, hay toda una comunidad judía que siempre se levanta y dice, no, pero ¿por qué no son? Él no era el Mesías, o sea, dicen muchas cosas, pero bueno, esto es verdad. Cayó sobre ellos y ellos llevaron adelante el plan, pero no fueron ellos quienes finalmente físicamente lo mataron. En la práctica, Jesús mismo entregó su espíritu. Pero sí, ahora, si lo llevamos al plano de lo que siempre predicamos y hablamos, basta con que yo tenga rencor contra mi hermano y basta que yo tenga un mal deseo contra mi hermano, me convierto en un asesino de corazón. La actitud del Lo corazón. decimos al momento, sí, porque ese es el estándar de Jesús. Si voy a entregar una ofrenda ante el altar primero, y tengo un problema con mi hermano, primero voy y me reconcilio con él. Y luego voy, ya estoy limpio de esto y entrego mi ofrenda al altar, ¿verdad? Entonces, en ese nivel, pues claro que sí, ellos son los asesinos, porque habían odiado durante años y hecho que este plan vaya adelante, lo hicieron contra toda forma legal y contra toda lógica, y lo consiguieron, y ya estaban crucificados. ¿Quiénes gritaron crucifícalo? Los judíos. Finalmente accedieron y lo crucificaron. Pero quien entregó el Espíritu fue el mismo Jesús. Ujú. Porque todo esto ya estaba escrito. Esto ya debía ser así. Así que el deseo y la intención y la culpa, sí, claro, todos los que estaban ahí. Y ahora decimos ya en otro nivel, todos los que no estábamos en ese momento en Cristo Jesús, aún actualmente, también estábamos ahí. Y somos tan culpables de esto como cualquiera de los que estuvo en esa época. El Señor ya nos perdonó a los que hemos caído a los pies del Señor. Nosotros hemos sido redimidos por Jesús mismo, porque esa fue la puerta que Él abrió al darnos la gracia, después de haber entregado su vida y pagado por todos nuestros pecados en esa cruz. Amén. Entonces, una respuesta ya final para Johnny con relación a esto es que definitivamente la nación de Israel con pues el enfoque de los judíos religiosos son los asesinos intelectuales. Así Ellos es, orquestaron la muerte de Jesús. ¿No? Sea como fuese, ellos querían que muera y murió. Entonces son los asesinos intelectuales. Tanto así que en Hechos, Pedro también les dice, ustedes mataron al Cristo de la gloria, ¿no? Y ellos dijeron, así sí, es. sí, nosotros lo hicimos. Y luego tenemos a Roma, que es la mano que ejecuta, ¿no? Es la mano ejecutora físicamente porque son ellos quienes clavan a Jesús después de martirizarlo. Obviamente nadie iba a poder salir libre de ese tema de... Nadie iba a poder sobrevivir a ese tipo de De situación, de martirio. martirio, como tú lo dijiste al comienzo, ¿no? Como no hay palabras para decir lo que le hicieron, ¿no? O sea, ¿quién podría salir Así vivo es. después de eso, ¿no? Y si salía vivo, no quedaba bien para nada, o sea, imposible que salga bien de allí. Y tercero, Jesús al final no dice, bueno, me matan y clávenme un puñal y ahí muero. No, él dice, entrega el Espíritu para confirmar que Él es quien lo está haciendo por nosotros. Y bueno, genial, Danilo, porque lo cerraste con broche de oro, ¿no? Jesús lo hizo así, ¿para qué? Para que todos aquellos que meditemos esto podamos analizar y ver que Él lo hizo por amor a mí, por amor a Danilo y por amor a Frida, Lau, a Mechita, a Diana, a Johnny y a todos los que estamos ahorita aquí conectados, de tal Ujú. manera que nos limpia el pecado. Pero para aceptar eso es que yo tengo que aceptar que Él murió por mí y eso me convierte también, de alguna manera, en culpable de la muerte de Jesús. Así es. Por, Cómplice, cómplice. Sí. culpable de la muerte porque, o sea, no sé si cómplice o muerte o asesino, porque al final, si yo no hubiera pecado, él no hubiera tenido que morir, Claro. ¿verdad? Entonces es por mi culpa que él muere. Si yo no hubiera pecado, él no tendría que haber ido a esa cruz, ocupar mi lugar. Entonces yo sería exento de culpa y iría al cielo, pero no, yo nací en pecado, he vivido en pecado y estoy arrepentido, sí, pero he vivido hecho lo malo a los ojos de Dios, igual que todos nosotros, y solamente es Jesús a través de su muerte que Él, el justo, por nosotros los injustos.
por amor se entregó por nosotros en la cruz, ¿no? Para darnos vida eterna. Y mira, vamos cerrando con algunos comentarios, Danilo, que hoy día ha habido muchos comentarios muy lindos. Gracias a todos ustedes por comentar Y gracias. y bienvenido Miguel Ángel Gutiérrez. Dios te bendiga, hermano. Qué lindo verte con nosotros aquí. Muchas bendiciones. Dice Mechita, porque les digo, citando Lucas 22, que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplimiento, ¿no? Y Lau Arias dice amén. Amén. Y tenemos también a Elena Soto que está comentando con nosotros en YouTube, en Juan capítulo 1:11. Dice, a lo suyo vino Y los suyos no la y recibieron. los suyos no le recibieron, ¿no? Así es. Y luego Frida pregunta, bueno, no estoy muy seguro de la pregunta de Frida, parece que son dos preguntas. A ver, vamos a verlo aquí. Dice, ¿se refiere al hermano de sangre o al hermano espiritual? Y no estoy seguro a qué se está refiriendo con la pregunta. En qué parte de lo que hemos hablado Sí, ¿no? coincide o Ajá. cuadra esta pregunta, ¿no? ¿Se refiere al hermano de sangre o al hermano espiritual? Ok, lo siento, Frida, ahorita no lo ubico. Ah, ya. Sí, Puede ser a ver. refiriendo a este ejemplo o esto que mencioné diciendo si tienes algo en contra de tu hermano, ¿no? Ah, ok, Quizás de ok. ahí viene la pregunta de Ya, Frida, ya, si es ¿no? por ahí, sí tiene sentido la pregunta. Bien, bien. Bueno, Danilo, te lo dejo para que lo comentes. Ya, bueno, Es tu comentario. dice a tu hermano, o sea, está hablando en un contexto, me parece judío, está hablando en un contexto del pueblo de Israel, Sí, ¿no? O sea, correcto. tu hermano. La nación de Israel como Entonces, si hermanos. tienes algo en contra de tu hermano, tú estás presentando algo ante el altar bueno, a tu hermano. Podemos ampliarlo, por supuesto, al tema de la iglesia, ¿no? Entonces, entre los hermanos en Cristo. Ujú. Pero lo cierto es que si tienes algo en contra de alguien Al final termina siendo eso, sí. y tú estás queriendo entregarle algo al Señor, primero mira tu corazón, ¿no? Que con qué corazón estás yendo a entregarle algo al Señor. Entonces, reconcíliate, pon en orden estas cosas y luego recién preséntate ante el Señor. Esta idea creo que se puede sí aplicar más allá del pueblo de Israel, más allá de la iglesia inclusive, ¿no? Ujú. Muy bien. Danilo, entonces llegamos a la parte final, después de haber visto todos esos pasajes en Apocalipsis, en Zacarías, los salmos, los cumplimientos de las profecías. Hoy día hemos visto realmente pues también un poquito a vuelo de pájaro todos estos temas porque son abundantes, son profundos, no hay Sí. mucha información detrás de esto y que nos encantaría poder tener más tiempo, pero este tiempo lo hemos pasado así para que podamos entender el contexto, sumamente importante, pero llegamos a la parte final, Danilo. Nos gustaría que nos guíes en esto y en un llamado. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, hemos tenido todos estos meses entendiendo paso a paso cada palabra de Jesús hacia sus discípulos y ahora a todos nosotros. Y Jesús ya cumplió con entregar todo absolutamente para que ustedes y nosotros recibamos algo que se llama gracia. Quiere decir, un regalo que no merecemos al haber sido pagados todos los pecados del mundo en esa cruz por Jesús. La pregunta es, ¿crees que Jesús cumplió todas las profecías con su propia vida para rescatarte de tus pecados? ¿Crees que Jesús cumplió todo al dar su propia vida para rescatarnos de nuestros pecados? Si has visto todo este proceso y has visto cómo Él, siendo todopoderoso y habiendo visto las maravillas que hizo durante sus 33 años sobre la tierra, 33 años físicos sobre la tierra, ahora en todo este proceso, luego de haber puesto todo bajo control, se entrega como ese corderito inocente a manos de los lobos para que lo despedacen en el camino y hasta llegar a este punto, solo con un propósito y un propósito de amor. Ese propósito de amor
es el que permitió que tú y yo estemos hoy hablando de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hay muchas personas todavía que no entienden por qué debemos tener a Jesús como Salvador, pero quienes lo hemos por fin comprendido, creemos en la obra de Jesucristo en la cruz para salvarnos de la condenación eterna por los pecados que nos acompañan desde siempre, desde que Adán infringió hasta nuestros días. Es una maldición que nos acompaña y sobre la cual no podíamos hacer absolutamente nada, ya que nuestra condición humana no lo permitía. Pero Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, habiendo sido tentado y afligido por todas las cosas del mundo, pero sin haber pecado nunca, llegó en estado de pureza hasta tener que pasar lo de la cruz. Y se mantuvo firme y sujeto a Dios Padre en todo ese tiempo, para que Él en su pureza te sustituyera a ti y a mí en esa cruz. Y en esta pureza todos los pecados del mundo fueran pagados a través de su muerte. Con esto Jesús nos redimió y pagó todo lo que nosotros jamás hubiéramos podido pagar. Y con ello se abrió una puerta maravillosa al reino de los cielos. Algo impensable para cualquiera de nosotros en estado de pecado, sucios, inmundos, con una deuda impagable. Jesús la pagó por ti y por mí. Por eso la pregunta nos lleva a esta reflexión. Si tienes fe en la obra que Jesucristo hizo en esa cruz por ti y reconoces tu condición de pecado, te arrepientes genuinamente ante Dios y le pides perdón y le dices algo así: Padre, perdóname porque no sabía que te estaba ofendiendo. Padre, me confieso pecador ante ti y creo en la obra que ha hecho tu Hijo Jesús en esa cruz para pagar mis pecados. Creo y tengo fe en que el Señor Jesús, con su muerte y con su sangre, me ha limpiado y ha abierto la puerta al cielo para mí. Te pido perdón, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y te pido que tú, Señor Jesús, entres en mi corazón, ilumines mi vida, me limpies de todo pecado y me permitas caminar contigo por siempre. Te reconozco, Señor Jesús, como mi Señor y como mi Salvador de la muerte eterna que estaba dispuesta para mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por escucharme, por perdonarme, por salvarme. Gracias por tu Hijo Jesús. Y hago esta oración en su nombre, diciendo amén y amén.